Bienvenidos a otra edición de Reversionados. Yeah, check it out. Estamos aquí con el invitado de lujo, de honor, no sé cómo le podemos poner, Emiliano. Un aplauso para Emiliano. La verdad que tiene un tema muy interesante para compartir y ya le doy lugar para que pueda explayarse. Bueno, muchas gracias antes que nada. Lo que había pensado hablar hoy es sobre la creatividad. Interesante tema. La creatividad, como bueno, muchos saben por ahí por definición, es la capacidad o la facilidad de crear cosas, ¿no? En resumidas cuentas, es juntar un concepto y otro concepto que por ahí están alejados o que no tienen nada que ver y unificarlos a través de una idea. Sí. Lo que pasa... Sí. No, pensando en lo que decías, digamos, es digamos, una cualidad de Dios. Sí, totalmente. Que todo el tiempo está creando cosas nuevas. Exactamente. Y lo que yo le quería preguntar a la tribuna, para empezar, que veo que están ahí muy atentos, es, o me gustaría que me digan por ahí en resumidas cuentas, ¿cuáles son las profesiones u oficios que ustedes piensan que requieren más creatividad? O lo primero que se le viene a la cabeza cuando vinculamos qué es lo que hacemos con la creatividad. ¿Tu trabajo? Músico. Un arquitecto. Bellas artes. Bien, Diseñador. perfecto. Bueno, Político. ahí tuvimos 3 o 4 de las cosas que dijeron que tienen que ver con algo que yo justamente veía mientras pensaba en este tema, de que solemos vincular la creatividad solamente a la rama artística, digamos, ¿no? Muchas veces decimos músico, decimos, bueno, un pintor, que es cierto que tienen su cuota de creatividad y que es en gran parte lo que mueve su tarea. Sin embargo, si nos ponemos a ver, como decía Celina recién, Jesús era una persona completamente creativa. Y bueno, podemos decir que era carpintero y mesías al mismo tiempo, pero fuera de eso, era disruptivo en todo lo que hacía. Era creativo, digamos, 24/7, si nos ponemos a pensar. Donde él iba, había una transformación y sobre todo lo que lograba era que las personas, o sea, le captaba la atención a las personas y los sacaba de la lógica en el momento. Sí. Algunos sí, otros quedaban en su lógica, Sí, pero... me pienso en los milagros, cómo los hacía. No lo hacía de la forma convencional. Quizás con una sola palabra podía lograr algo, pero eso de escupir, de hacer barro, y ponerle en los ojos, bueno, es todo, digamos, parte de su cualidad y su personalidad, ¿no? Totalmente. Yo incluso hasta pensaba por ahí, dentro de eso, en el momento donde está por ser apedreada la mujer. O sea, lo que llevaba la lógica era que, bueno, era lo que correspondía porque era lo que decía la ley. Sin embargo, él les rompe ese paradigma y le cambia la circunstancia. Mismo hasta cuando está por ser crucificado, cuando vemos por ahí que la situación no es la mejor y Pedro va y le corta la oreja al soldado, él incluso se toma el tiempo de decir, bueno, hago un milagro, pero incluso ese milagro tenía un propósito, digamos, porque él, si nos ponemos a pensar en el momento, él podía haber logrado que, qué sé yo, que las espadas de los soldados se hagan de goma, o sea, algo así, que vos decís... Eso es muy Avenger. Claro, bueno, ¿viste? Nos fuimos para el otro palo. Sí. Pero él podía haber hecho eso y sin embargo había un propósito detrás de lo que hizo y incluso hasta en la última circunstancia él mostró que había creatividad y que la seguía teniendo, digamos, Sí. ¿no? Y lo que yo veo es que por ahí, con el tiempo, nosotros perdimos esa creatividad. Sí. Yo relaciono mucho creatividad con la capacidad de soñar. Bien. Y vemos así personas que dejaron sus sueños hace un montón de tiempo, es como que se estancaron. Y es como vivir en forma piloto, digamos. Sí, yo de hecho pienso que por ahí la creatividad tiene, como vos decís, tiene esa capacidad de romper la lógica y sobre todo de transformar un lugar. Y no hace falta, como les preguntaba al principio, decir, bueno, soy artista y por eso uso la creatividad, sino que vos tranquilamente podés ser ingeniero, podés ser contador, podés tener el oficio que tengas, pero ser creativo en lo que haces. Por ejemplo, no sé, un contador que desarrolle una estrategia para encontrar una vuelta que la empresa termine facturando el doble o lo que sea, eso es ser creativo. O sea, no es una cuestión solamente de vincularlo al hecho de decir lo artístico o lo visible y lo que todo el mundo piensa. Porque por lo general lo que pasa con la creatividad es que decimos, no, eso no es para mí, o me gusta, disfruto de cómo las otras personas hacen cosas creativas.
Claro. Y posiblemente tenga también que ver con el tiempo de ocio y con que hoy en día se le da más esa vuelta a lo que yo veo, ¿no? De que está bien, qué creativo que son, yo me tiro en el sillón a mirar una serie de Netflix y digo, uy, qué creativo, pero eso no es para mi vida, ¿entendés? Sí. Y sin embargo, yo creo que la creatividad nos sirve para otras cosas. Justamente, lo que veo en la creatividad, que es algo que a mí me encanta y me apasiona, es que tiene la capacidad de matar a la repetición, sobre todo. Bien. Cosas que por ahí uno dice, las tuve que repetir 20 veces para que a alguien le caiga la ficha. La creatividad tiene esa capacidad como de disparar un ancla Sí. y captar la atención de la otra persona, Sí. que posiblemente quede enganchado desde el primer momento. Y es una herramienta súper útil, ya sea Claro. para el evangelista, Sí. o sea, para el oficio, Para el maestro, para todo. para todo. Y rompe justamente con la lógica, en cierta manera. Bien, sí, me encanta este tema porque Dios es nuestra fuente de creatividad y depende de nosotros cómo nos paramos con la vida. Creo que tenemos que volver a chequearnos cómo estamos viviendo. Por lo que le decía a Emiliano hace un rato, si nuestros sueños se apagaron, si vivimos, como vos decías, en la repetición, creo que tenemos que poder volver a mirar a nuestro Creador y buscar esa fuente de creatividad que en realidad no tiene límite porque viene de Él. Depende de cuánto nosotros lo exploremos y lo busquemos. Exacto. Le quería dejar también a los que estén mirando este video, por ahí el desafío de que si quieren dejar en los comentarios historias de Jesús o de otras partes de la Biblia donde veamos puesta en escena la creatividad, que a ustedes les parezca que es representativo, lo pueden dejar y comentarlo. Y quería compartir también por ahí 3 cuestiones que a mí me parece que son importantes para la creatividad. Obviamente no es una fórmula mágica, Claro. pero me parece que por ahí empezando con el anhelo, es, digamos, para saber, porque podemos decir que la creatividad, por un lado, puede ser innata en muchas personas, pero también la podemos desarrollar, como decía Celia, o sea, pidiéndole a Dios esa capacidad de poder ser soñador o de tener esa innovación dentro de uno. Y para mí todo eso empieza por el anhelo, o sea, tanto vos tengas la creatividad o no la tengas, si no hay anhelo de por medio, de decir, la quiero poner a prueba, la quiero trabajar, o no te va a llegar, o si la tenías la vas a dejar morir, básicamente. Entonces, el anhelo para mí es principal. Bien. También creo que la disciplina es muy importante, porque creo que a nadie se le ocurren cosas que por lo menos no conozcamos previamente, y posiblemente la calidad podemos decir que sí, que la calidad de lo que después se nos ocurra va a estar muy ligado a que nosotros conozcamos sobre el tema. O sea, Sí. es muy difícil que nos pase algo que previamente o mínimamente no nos estemos informados o no sepamos cómo funciona. O sea, vamos a terminar, como les decía al principio, juntando conceptos que son distintos entre sí, pero que tenemos que tener un mínimo conocimiento del tema. Sí, se me viene un ejemplo que la tribuna me va a apedrear seguramente. Estaba escuchando una entrevista de Camilo. ¿Qué onda? ¿No? Sí, ya me tiraron la Hay un piedra, par de mirá. corazones ahí atrás, veo que hacen. Sí, son tímidos. Y decía que él tenía tiempo para su esposa y bueno, para su futuro hijo, hija, no sé, que ahora ya nació hija, ¿no? Pero que él siempre se reservaba un tiempo para él, para crear. O sea, se generaba ese espacio también. Porque si no, él sentía que se perdía él y no era la mejor versión de sí mismo. Y ese espacio personal, me pareció muy interesante eso de respetarse la esencia y buscar la creatividad. Bueno, ahí coincido plenamente. Y por último, creo que también es muy importante la gracia, ¿no? Porque Así es. si vos tenés las mejores ideas, podés llegar a tener, pero si esas ideas no están contextualizadas y vos no tenés la forma de manifestarlas a tu entorno, van a quedar en la nada. O sea, vos podés ser la mejor persona pintando zócalos, vamos a poner un ejemplo, pero si solamente te dedicás a pintar los zócalos de tu casa y nadie ve cómo quedan los zócalos de tu casa, nadie se va a enterar. Entonces es muy importante que la creatividad y las ideas estén validadas por el entorno, Sí. ¿no? Y sobre todo que justamente sean dadas en tiempo y espacio, eso también es muy importante. Bien. Por eso me parece que es importante la gracia, el hecho de decir, Sí, súper. sé a quién le voy a contar el proyecto, se lo trato de contar a las personas indicadas y no quedo después como un delirante porque si, uy, mirá lo que dice. Es muy importante el contexto. Se nos donde viene uno, varios ejemplos, ¿no es cierto? hay de sobra. Entonces también, en relación a lo que decías, también es importante cuidarla a la creatividad
y saber que hay espacios, hay tiempos para plasmarla Sí. y que también es un proceso. Eso para mí es re importante, ¿eh? Hay un proceso creativo en el medio. Así es. Así que hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Hay un espacio para eso. Así que creo que es muy interesante el tema. Un aplauso por la visita de Emiliano. Gracias por... Ahí está. Quedaron muy enganchados y esperamos que así haya llegado también a tu hogar, que puedas poner esto delante de la mesa y hablar con el Señor y volver a esos sueños que se perdieron, esa creatividad que quedó quizás estancada bajo la repetición, como decía Emi, y retomar ese camino, porque Dios es un Dios creativo y tiene cosas nuevas para que nosotros también podamos desarrollar. ¿Amén? Me mató la mente. A ver. No. Amén. Amén, bravo. Por eso me mató, porque me salió. ¡Aleluya! Eso.